Salmo capítulo 53. Voy a dar lectura, usted me acompañe. Ahí tenemos en este día la predicación de la palabra de Dios. Para el director del coro, según Maalat Masquil de David. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios. Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú los avergonzaste, porque Dios los había rechazado. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar. Oh Dios bendito, invocamos tu nombre, invocamos tu presencia. Y gracias por tu promesa de darnos, donde dice que donde dos o tres se ponen de acuerdo para invocar tu nombre, tú estás en medio de ellos. Afirmamos y creemos que es así en este lugar. Y te pido de manera muy especial en este día, tu día, oh Dios, hables a tu iglesia. Sé que es a través de estos medios de grabación, de transmisión, pero que no puedan quedarse sin el pan espiritual. Acabamos de cantar que no solamente de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh Dios, toda escritura es útil. Y nos has permitido en este día llegar a este capítulo. Y quisiera, oh Dios, pedirte de manera especial, sé con el predicador, sé con tu pueblo. Háblanos para que verdaderamente te honremos, te demos gracias por todo lo que, oh Dios, nos has dado y nos seguirás dando. Bendito seas, oh Dios eterno, por los siglos de los siglos. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Quiero titular este capítulo 53 de la siguiente manera: Dios salva a su pueblo de los necios. Repito, Dios salva a su pueblo de los necios. Esta es una descripción, como el versículo 1 nos dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Quisiera empezar con una ilustración. Hay un escritor, un historiador y filósofo muy conocido, un hombre de un nombre seudónimo muy famoso llamado Voltaire. Para que puedan algunos conocer, su nombre es Francois Marie Arouet. Nació el 21 de noviembre del año 1694 y murió el año 1978, un 30 de mayo. Casi todos conocen por nombre de Voltaire. Se dice que un día le dijo a su amigo que se necesitaron 12 hombres pescadores ignorantes para establecer el cristianismo. Y este hombre dijo, yo le mostraré al mundo cómo un francés puede destruirlos. Ahora, Voltaire tenía también otro hombre que conocía y que tenía la identidad de cristianismo o de ser un cristiano, y su nombre es Sir Isaac Newton. Se dice que en muchas ocasiones, no solamente en una ocasión, Voltaire ridiculizaba la fe de Sir Isaac Newton. ¿Y de qué manera? Bueno, se dice una oportunidad que Newton hizo una profecía basada en Daniel capítulo 12, versículo 4, y Nahum capítulo 2, versículo 4. Hablando, sí, quiero tomar la cita, dice, el hombre algún día podrá viajar a la tremenda velocidad de 40 millas por hora. Y para Voltaire esto trajo una respuesta inmediata
Voltaire respondió de siguiente manera: mira, qué tonto hace el cristianismo con un hombre brillante como Sir Isaac Newton. ¿No sabe él que si el hombre viaja a 40 millas por hora se asfixiará y su corazón se detendría? Ahora, ¿por qué estoy contándoles esto? Porque el versículo 1 habla del necio. Dice, el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Quiero contar la historia final de lo que acabo de empezar. 25 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa. Voltaire ya no estaba. Era un hombre que se mofaba de Dios. Era alguien que ridiculizaba la fe de los cristianos. Un hombre que ridiculizó a mismo Isaac Newton, quien profesaba una fe evangélica. Ahora, él no está, y su casa se convirtió en un edificio para almacenar Biblias y su imprenta para imprimir una edición completa de la Biblia. Lo que Dios puede hacer borrar un hombre, un nombre, hacer que un hombre no se salga con la suya. El capítulo 53 trata de esto, de cómo Dios trae a juicio al final a los hombres. Hemos podido dar lectura, versículo 5, donde antes no había terror, dice, allí tiemblan de espanto. Escuche lo que sigue: porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Dios hace esto con los hombres que se mofan. Dios los avergüenza. Dios termina rechazándolos. Ahora, esto puede ser futuro, hermanos, amigos. El destino de este hombre, así como de aquellos que dicen llamarse ateos. Y vamos a explicar a través de este mensaje: hay ateos prácticos, hay ateos. Y eso el mensaje va a aclarar. Este es un salmo muy maravilloso para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque trae esperanza, trae liberación. Versículo 6 habla: o si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Dios restaura su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Dios salva a su pueblo de los necios. Esa es una esperanza maravillosa. ¿Cuántas veces tú y yo podemos orar para que los enemigos de Dios no se burlen solamente de Dios, sino tampoco no se burlen de nosotros, aunque lo pueden hacer públicamente, ridiculizándonos en donde nos encontremos? Hoy día vamos a ver, este mensaje trata de cómo Dios salva a su pueblo de hombres y mujeres que niegan su existencia. Recuerdo haber predicado el Salmo 14, que tiene que ver en conexión con el Salmo 53. Casi todo es lo mismo. Si usted pudiera por un momento abrir, pero antes de empezar dice, o antes de poder comparar, el Salmo empieza diciendo: para el director del coro, según Mahalat Masquil de David. Para el director del coro, según Mahalat. Ahora, un masquil, lo que hemos visto hasta aquí, tiene que traer instrucción. ¿No? Tiene que traer instrucción. Y esta es una contemplación del rey David. Ahora, el título nos describe que el autor aquí es David. El coro es Israel. Ahora, hay un salmo similar también con esta descripción, es el Salmo 88. Estableciendo ahí, como dice Mahalat, según Mahalat, en qué momento haya sido la experiencia. Entonces está escrito el Salmo. Para el Salmo 53, como dije, es una repetición paralela, si podemos decir, del Salmo 14. Claro que hay ciertas modificaciones, voy a pasar a enumerar. El Salmo 53 probablemente tenía la intención de dar fe y valor al pueblo de Israel ante sus enemigos, ante una invasión que podría ser cercano o futuro. Pero el Salmo 53 y el Salmo 14 difieren ligeramente.
Cuando prediqué el Salmo 14 había leído el Salmo 53. Ahora, cuando estoy predicando el Salmo 53, estoy comparando, estoy leyendo el Salmo 14. Probablemente ustedes pueden escuchar el mensaje que se predicó. No tiene, hay mucha diferencia en sí en relación a los puntos o cómo se está bosquejando, pero como dije, hay una diferencia ligera. El Salmo 14 es un cántico, un salmo de alabanza, mientras que el Salmo 53 es un sermón en cántico, un masquil, algo instructivo. El Salmo 14, voy a hacer la comparación, es el veredicto de Dios sobre un necio, mientras que el Salmo 53 es la venganza de Dios sobre un necio, que es muy distinto. Repito, ¿no? El Salmo 14 es el veredicto de Dios sobre un necio, mientras el Salmo 53 es la venganza de Dios sobre un necio, porque el versículo 1 nos dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El Salmo 14 trata sobre el pecado del hombre. El Salmo 53 trata sobre el hombre o el mismo hombre pecador. Y ahí las comparaciones. El Salmo 14 trata sobre el necio que es llevado a la corte o al juicio, mientras el Salmo 53 trata sobre un necio muy específico que está atrapado. Y así es, hermanos. Pero aquí otra diferencia puede ser que el Salmo 14 Dios es llamado Jehová o Yahweh 3 veces. Ahora, el Salmo 53 Dios es llamado Elohim, ¿no? Que tiene que ver con... Bueno, la diferencia probablemente para mí está en que empezamos un segundo libro. En el primer libro está el Salmo 14, en el segundo libro de los Salmos está esta porción del capítulo 53, pero aquí está la palabra Elohim 7 veces. Ya para finalizar las comparaciones, el Salmo 14 trata sobre la pecaminosidad general del hombre, mientras que el Salmo 53 parece tratar con el pecado específico de un hombre. Y no vamos a decir David, pero es la contemplación de un hombre. Puede haber diferentes conclusiones, pero el Salmo 53 nos va a dar en esta noche 3 descripciones, y de eso trata la división de mi mensaje. Como fue en los tiempos de David, hoy también los tiempos no han cambiado. ¿Por qué afirmo de esta manera? Porque el corazón del hombre no ha cambiado. Tiene 3 divisiones este mensaje. Primero, vivimos en un mundo malo. Voy a empezar con esto y voy a terminar diciendo como el versículo 6 nos va a llevar a aquellos que están en Cristo. El destino y la esperanza es distinto. Entonces, quiero empezar con mi primer encabezado. Vivimos en un mundo malo. Ahora, el príncipe de este mundo es Satanás. Juan, el apóstol del amor, lo pone en su carta. No, hijitos, nos escribe de esa manera. Hay alguien que este mundo dirige, alguien que este mundo está teniendo el control. Ahora, la descripción de estos primeros 4 versículos, vamos a ver lo que quiero decir. Habla de los impíos, ¿no? Cómo está en nuestro mundo. Ahora, la imagen del mundo en que por un momento uno quiere imaginarse, ¿no? Cuando un niño nace, ese niño no ve cómo es el mundo real, su caos moral y todo lo que se puede encontrar en este mundo. Pero ese mundo no existe. Pero para un niño es venir a este mundo. Es felicidad por un momento para los padres. Ahora, Dios está hablando del mundo. Aquí podemos llamar de hombres, mujeres, niños, niñas, inconversos. El necio. Esta es una descripción verdadera de cada uno de nosotros antes de ser salvos. No, tú y yo no hemos nacido cristianos. Por más que hayamos venido de una familia cristiana, por más que hemos crecido ahí, puede ser que incluso nos hayamos bautizado, hayamos hecho una profesión de fe intelectual, probablemente ha habido un cambio de conducta, no una conversión, regeneración. Pero esto nos describe a ti y a mí en el pasado. Describe a todos que no están en Cristo, a aquellos que no están en la fe de Jesucristo.
Entonces esto trae también un recordatorio para nosotros. Antes de la salvación, que éramos tú y yo, podemos decir, éramos necios. No quiero saber nada con ese Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No quiero saber nada con el Dios de los cristianos. Ese Dios es para los pobres, los que necesitan. Y puede haber N ejemplos, casos. Ahora aquí vamos a ver la descripción. Este es un sustantivo. No se refiere a alguien que es incapaz de aprender. No es un tonto, porque la palabra necio puede ser traducido como un tonto. Aquí la palabra se refiere a alguien que ha perdido, digamos, su color de lo que debe representar. El necio es una persona que ha escuchado la verdad, pero no quiere vivir la verdad. ¿Y de qué manera lo detiene? Simplemente negándolo. Ahora, puede ser también que sea muy religioso, pero también es muy necio. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué sucede aquí? Dice, se han corrompido, han cometido inmundicias abominables. No hay quien haga el bien. El Antiguo Testamento, a través de David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pone esto, que así está la condición del hombre fuera de Cristo. Y Pablo en el Nuevo Testamento hace una recopilación del Antiguo Testamento en capítulo 3, versículo 12, diciendo de la misma manera, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Bien, los hombres atrevidamente hablan así hacia su Creador, pero Dios dice en el versículo 2, Dios ha mirado desde los cielos. Dios está mirando desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Cuando realizamos la serie de los Salmos, yo recuerdo haber predicado el capítulo 3 por varias semanas y describimos ahí tomando este salmo también. Ahora dice Dios, aquí hace un análisis dirigido por el Espíritu Santo sobre David, sobre el hombre que rechaza a Dios. Este es el incrédulo. Bueno, no siempre voy a utilizar una ilustración, pero hoy día tuve la oportunidad de hablar nuevamente con un primo familiar mío. Y de la misma manera le hacía recordatorio. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y siempre va a estar restringiendo con sus labios, con sus vidas. Y le hablaba del nuevo nacimiento. Que, como dice Jesús a Nicodemo, no puedes entrar al reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Pero aquí no estamos hablando de ese hombre, aunque el juicio puede llegar también porque hay un ateísmo práctico. Que muchos pueden conocer a Dios y vivir una manera como lo hace el pagano, el ateo. El Espíritu Santo aquí está describiendo a un incrédulo. Y David aquí en su tiempo está mirando a aquellos que estaban negando a Dios abiertamente. Lo puse a Voltaire porque es un hombre muy conocido, igual Sir Isaac Newton, perdón. Pero Dios está mirando a aquellos que niegan o le niegan. Y David hace una conclusión aquí, son necios. No es una palabra muy popular, pero lo contrario de necio es ser sabio. Si quisiera por ahí acomodar el mensaje, David no está hablando aquí de necios intelectuales, diciendo que las personas ignorantes que no conocen a Dios son necios. Ahora, David aquí tenía en mente a los que rechazan a Dios. Y podemos hablar de necios morales. Es alguien que dice no a Dios, no a su ley, no a sus mandamientos. No saber nada de este Dios y su nombre, su palabra y su voluntad. No quieren saber. Es un necio que refrena con su vida, con sus labios. Yo no quiero ese Dios para mí.
A mí 1000 veces me han dicho, Abraham, yo no quiero hacer nada con tu Dios. Eso te funciona, a ti es para ti. Es lo mismo que acá el Salmo lo prescribe. En ese hecho en su corazón no hay Dios. Una de las preguntas más importantes que Jesús dijo a sus discípulos: digan ustedes, ¿qué dicen los hombres de mí? Después Jesús pasa a preguntarles ahora a los discípulos: ¿quiénes decís que, o quién de ustedes puede decirme quién soy yo? Si esa pregunta se hace al necio, al incrédulo, simplemente no quieren saber, no quieren saber nada con este Dios, pero su conciencia les dice lo contrario. Y ahí que Pablo usa bastante en su libro: negar la existencia de Dios no borrará a Dios de nuestro universo. Esta es una afirmación específica para nosotros. Negar la existencia de Dios, o que un hombre niegue que Dios no existe, no significa que Dios va a desaparecer de nuestras mentes. Pero negar a Dios da una posición a un necio. Y así se convierte en muchos. Y Pablo declara en Romanos capítulo 1. Yo quisiera que puedan buscar Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y por eso la ira de Dios está sobre la creación en el versículo 18. Pues el texto dice aquí simplemente: aunque conocían a Dios, pero no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, pretendieron ser sabios, pero al hacer eso se convirtieron necios. Ahora, la palabra hebrea para necio en este salmo es Nabal. Y Nabal significa deshonrar a Dios, o marchitarse, o desvanecerse, o apartarse de Dios, o ser un vil, ser alguien irreverente, ser alguien profano, alguien que falta respeto no solo a Dios, sino también a los padres. Eso significa necio. Eso es Nabal en el hebreo. ¿Y a quién nos trae recuerdo este nombre? Al primer esposo de Abigail. La historia está en 2 Samuel capítulo 25, versículo 36 al 28. Este hombre se llamaba Nabal, cuyo nombre significa necio. Vivió hasta su nombre. Ustedes saben toda la historia de él. David fue a pedir ayuda, alimento, pero él lo rechazó. Al final, cuando murió, fue porque Dios trajo juicio. Dios reivindicó a David. Ahora, el Salmo 53, versículo 1, David añade a la descripción de este necio que se niega a honrar a Dios como a Dios. Eso no es cosa ligera, hermano, amigo. Uno es para que nosotros los que estamos ahora en Cristo veamos que su gracia fue asombrosa. Pero tú, si no estás en Cristo, si aún no te has arrepentido de tus pecados, no necesariamente tienes que decir: soy un ateo, Dios no existe. No necesariamente. Tu vida lo muestra. Cómo vives, cómo te conduces, cómo negocias. Con eso niegas a honrar a Dios. David describe los conceptos falsos del necio en versículos 3 al 4. Todos se han desviado. Aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Dios está buscando si hay alguien aquí en la tierra que busque a Dios. Y la noticia es que nadie busca a Dios, ni siquiera uno, y ni siquiera puede, y ni siquiera
pero ni siquiera quiere. Esa es la verdad, amigos, si tú estás fuera de Cristo. Que tú digas estoy buscando a Cristo no es cierto. Tú no quieres saber nada con el Dios de las Escrituras. Si nos remontamos a la historia del pueblo de Israel, tú no quieres saber nada con el Dios de Israel. Con el Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque piensas que Dios va a empezar a prohibirte o a limitarte tu libre albedrío, tu voluntad o cómo quieres vivir tu vida. Y tú dices, no quiero vivir así. Ahora, cuando uno reconoce de esa manera, simplemente se está viendo a un hombre, a una mujer que no quiere honrar a Dios. Y es claro. Por eso hoy día cuando se habla en las universidades o los centros de estudio de la teoría de la evolución, esto ha traído bastantes problemas, incluso a familias cristianas, porque sus hijos se convirtieron ahora en hombres y mujeres que niegan a Dios. Dentro de un momento voy a pasar por ahí porque lo que sucede, ellos creen un efecto tremendo sin causa, ¿no? Como que de una explosión del Big Bang y todos nos convertimos en un mono, del mono fuimos evolucionando. Eso es lo que enseñan en los colegios, en las universidades. Niegan una autoridad moral en el universo. Y esto es negar a Dios. Cree que solo lo que puede ser probado por método científico es la verdad y tienen que remontarse ciclos, millones y retroceder y perderse en el infinito y todo es una teoría. Pero con eso están negando la autoridad moral. Y la ley moral la establece Dios en sus mandamientos. Pero, ¿qué hace el ateo? Toma la oportunidad, hace suponer que no hay Dios, no se deja enseñar, no se deja persuadir, pero nosotros argumentamos la existencia de Dios. Hablamos de creacionismo, porque la Biblia muestra que Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tiene millones y miles de años, como ellos en su teoría lo enseñan, pero están persuadiendo a nuestros hijos, a nuestros familiares con sus argumentos de que no hay Dios. Y David hace una afirmación, dice el necio en su corazón, no existe Dios. Y hay muchos argumentos. Ahora quiero argumentar a favor de esa declaración. Y voy a mencionar 4 argumentos a favor de la existencia de Dios, para mí que son muy convincentes. Primero, el argumento cosmológico. Esto significa, hermano, quiero que tú lo puedas comprender, que la existencia del universo significa que debe haber un Dios creador. Segundo argumento, teológico. Esto enseña la existencia de un diseño inteligente en el universo, que significa que debe haber un Dios que ha diseñado, de que hay un arquitecto. Tercer argumento, antropológico. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué se enseña con esto? Significa que la naturaleza y el carácter único de la humanidad hace mostrar que hay un Dios relacional. Que Dios se relaciona. Ahí está el argumento moral ahora. Esto nos dice que la existencia de la moralidad en nuestro mundo. ¿De qué manera esto podemos explicar? Pablo habla en Romanos capítulo 1. Habla de un Dios que gobierna. Ahora, no voy a entrar en esto porque esto no es una clase, este es un mensaje. El hombre que niega a Dios no solo tiene estas objeciones intelectuales, sino objeciones morales. Yo recuerdo ahorita se me viene en memoria haber predicado el capítulo 3, un título, di el capítulo 3, versículo 1 al 8, si no me acuerdo, objeciones contestadas y objeciones no contestadas. Donde judíos y gentiles, todos están condenados. Pablo es como el abogado ahí. Pero un poco viéndome, o no saliéndome del capítulo 53 del Salmo,
el hombre que niega a Dios no solo tiene esas objeciones intelectuales. Ellos desean que Dios no esté en su mente, sino que Dios esté lejos. No sé cómo hacen con eso para luchar. No sé cómo hacen para lidiar. Dice Juan capítulo 3, versículo 20. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que no se descubran sus obras. Hoy día muchos aclaman este título de necio. Muchos. Ahora, por muchas razones prácticas, cómodas y pragmáticas. El hombre necio hace todo lo que puede para hacer desaparecer esa idea de Dios. Está en todo lado. Como dije, cualquier posibilidad o idea de Dios, ellos lo quieren sacar. ¿Cuál es causa y cuál es efecto? Preguntamos. ¿El ateísmo es el resultado de la necedad o la necedad es el resultado del ateísmo? Quiero responder con las palabras de un comentarista en el pasado. Campbell Morgan dijo una vez: sería perfectamente correcto decir que cada uno es causa y cada uno es efecto. El hombre que niega a Dios, el hombre insensato que David tiene en mente, no está simplemente perturbado por objeciones intelectuales a la existencia de Dios. No, es su corazón. Quiere que Dios se vaya. Creo que son palabras precisas para este mensaje. Ahora quiero pasar a describir de manera rápida, ya porque el tiempo nos va a ganar. Versículo 1 dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Hemos podido hasta aquí explicar un poco, pero cuando hablamos de Dios aquí, de sustantivo, Dios, como dice, es Elohim. Cuando un hombre, un necio, niega la existencia de Dios, estamos hablando del Dios creador, el Dios soberano, el Dios majestuoso en la creación. Y el necio se convierte en su propio Dios y se eleva a sí mismo como Dios. Con que Dios ha dicho, ciertamente cuando abras los ojos serás como Dios, o como Satanás tomaría las palabras en Isaías, hablando, ¿no?, de la caída de los seres angelicales. Ciertamente seré como el Altísimo. El hombre se pone en esa posición. El ser necio le da esa posición. Ahora hay personas que no niegan la existencia de Dios, pero elevan al hombre pecador al mismo nivel que Dios. También es un necio. El necio es corrupto. Dice, se han corrompido. Esto habla de la corrupción moral. Siempre a veces me gusta empezar mis conversaciones con un tema inicial. Entre creyentes a veces, o a veces no creyentes, explícame qué pasó con Adán y Eva. Pecaron. ¿Y qué piensas de ese pecado? Porque eso me va a ayudar para avanzar. Y ahí veo la corrupción moral. ¿Qué pasó con Adán? Adán pecó, pero ¿cuál fue el efecto de ese pecado? Adán murió espiritualmente verdaderamente, o está medio muerto, o estaba enfermo. Y ahí puede ver muchas posiciones. El necio es corrupto, dice aquí, se ha corrompido. Y la palabra corrupto significa que detrás de esa escena los necios están hundidos en lo pecaminoso, en lo malo. Por eso un necio no se somete a la justicia de Dios, sino a lo corrupto. Y tienes hombres, ejemplos sobran. En cada círculo está la corrupción, porque, hermanos, amigos, están inclinados. Su voluntad es esa. El necio ha cometido una abominable injusticia. Han cometido esa injusticia abominable, dice la parte final del versículo 1. Ha dicho cosas que son abominaciones injustas a los ojos de Dios. Y hoy día en el estado peruano esto no es novedoso. Nuestro estado, nuestro país están dirigidos por un montón de necios. El necio no hace el bien. Dice, no hay quien haga el bien. No es que, hermano, amigo, te estoy señalando. La Biblia lo dice.
Lo que esto significa es que nada de lo que hace un necio es visto por Dios como bueno. Porque a los ojos del hombre puede lucir bien lo que hace. La sociedad puede aplaudir. Y David aquí en este salmo está muy seguro de su creencia de que ese es el hombre que niega. Y ese es el mundo donde tú vivimos, es el mundo caído, es un mundo malo, perverso. Segundo lugar, versículo 2. Sin entendimiento. Este hombre necio no tiene entendimiento. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda. No busca, está corrompido, comete injusticias abominables, no hace el bien, sigue describiendo, no entiende. ¿Por qué? Pablo dice en 1 Corintios que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Cuando el hombre cae en el huerto, Adán y Eva pecan, esta es la realidad de cada niño que nace, de cada hombre que crece, de cada hombre que muere sin Cristo. Satanás tiene el velo. Dios tiene que quitar ese velo. Cuando un hombre deposita su fe, Satanás le hace ver su condición moral, su condición espiritual, que están muertos en sus delitos y pecados, que si no fuera por Cristo, moriría en esa condición. Este versículo 2 dice, no entienden. Esa es la percepción de un necio que está perdido. Dios mira abajo, dice el versículo 2, buscando si hay un hombre, una mujer que pueda glorificar a Dios, y no lo hay. Si hay un hombre o una mujer que diga la verdad, no lo hay. Si hay alguien que enseñe la justicia, no lo hay. Si hay alguien que enseñe pureza, según el estándar de Dios, no lo hay. Dios está mirando desde lo alto y solamente ve necios que piensan que son importantes. Ahora, ninguna persona inconversa comprende los caminos de Dios. Versículo 2, la parte B. No pueden comprender. No va a pasar eso. Antes de que Dios inundara la tierra, Dios dice de su creación. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dios vio la maldad del hombre. Dice, era grande sobre la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente de maldad continua. El texto sigue describiendo que el necio no busca a Dios. No busca a Dios. Ninguna persona inconversa, incrédula busca a Dios. Esta afirmación está en las Escrituras. Cada hombre que nace en esa condición. Puede buscar todo, pero menos a Dios. No lo va a encontrar. Y estos son ateos, necios. Viven como si Dios no existiera. No les importa Dios, no les importa su palabra, no importa la obra de la cruz. Ahora, la palabra buscar aquí tiene algo, una idea de una búsqueda intensa que debe darse. Pero el necio no lo hace. No lo hace. Entonces, hermanos, amigos, aquí hay una diferencia entre un verdadero creyente y un incrédulo. Porque ahora tú y yo buscamos las cosas de Dios. Porque tú y yo ahora nos deleitamos en asuntos espirituales. Antes no lo hacíamos. Es porque Dios nos ha dado un nuevo corazón. Es porque Dios nos ha regenerado. Es porque ahora somos nueva criatura en Cristo. Es porque ha habido conversión en nosotros. Dios dio su promesa, el profeta Jeremías, Ezequiel también habla, de que yo les daría un nuevo corazón. Y en sus corazones escribiría sus palabras. Por eso es que ahora su palabra es nuestra delicia. Y buscamos la gloria de Dios. Ahora cada persona inconversa se ha desviado a su propio camino. Versículo 3. Todos se han desviado. Todos. El necio se aparta de todo camino de sabiduría o de justicia. El necio se une a otros
que son corruptos. Y la Biblia lo pone de esa manera. Ateos, agnósticos, homosexuales, lesbianas, forman grupos incluso. Si hablamos de religión, está el culto de los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes que creen que están por encima del Dios de la Biblia. Todos se unen colectivamente, todos se han desviado, dice el texto. A las personas necias no están interesadas en los caminos de Dios. A la gente impía no le importa a Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de Dios, de su pueblo, de su iglesia. El texto describe que ninguna persona inconversa hace el bien a los ojos de Dios. Aún se han corrompido. Dice, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Por si no fuera poco, es tan claro, tan literal aquí. Y si quieren hacer algo bien, están contaminados, dice, con pecado. Sus mejores obras, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Desde la perspectiva de Dios, no hay quien haga algo bueno. Ese es el análisis moral de Dios, espiritual y ético de Dios. Antes de la pandemia, se estaban aprobando leyes en cada estado. Antes en la historia ha sido Sodoma, ha sido Gomorra. En las religiones paganas, sacrificio de los hijos a los dioses. ¿Eso de qué habla? Es el mundo de los necios. Pero Apocalipsis nos dice, hermanos, amigos, capítulo 22, versículos 11, 14 y 15, que el justo que se siga santificando, pero que el inmundo siga inmundo. En este mundo hay inmorales, hechiceros, asesinos, idólatras, practican la mentira. Ese es el mundo de los necios. Versículo 4. Este hombre necio ataca al pueblo fiel de Dios. No tienen conocimiento los que hacen iniquidad. Escuche lo que sigue. Que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios. Y de ahí el título de este mensaje, ¿no? Que Dios nos salva, nos libera de los necios. Y es contra el pueblo de Dios que los necios atacan. Puede ser persecución física a través de las leyes. Hermanos, que hoy día tú y yo no estemos congregados en nuestro edificio es el resultado político de los necios. Nosotros debiéramos abrir el local hoy día. Pase lo que pase, con pandemia, sin pandemia. Pero si vamos a abrir, créeme, hay problemas. Probablemente la defensa sería, ¿no? Hay que honrar a Dios antes que a los hombres, ¿no? De muchos. Estamos tratando de guardar. Pero todo lo que está pasando es el resultado de los necios. Paran devorando al pueblo de Dios. Ahora, ninguna persona inconversa se da cuenta de esto. Es lo sorprendente, versículo 4. No tienen conocimiento, que están atacando al pueblo de Dios. Pero lo más sorprendente es que se dirigen al juicio de Dios. Las personas impías no piensan en atacar, porque al final van a recibir también su castigo. Dice Charles Spurgeon al comentar sobre este versículo: ¿qué imagen de nuestra raza es esta? Es la descripción de tu corazón, si tú no estás en Cristo. Salvo, dice Spurgeon, donde reina la gracia, no hay quien haga el bien. La humanidad caída y degradada es un desierto sin oasis, una noche sin estrella, un estercolero sin joya, un infierno sin fondo. Así que hemos visto la descripción de un mundo malo, perverso. Ahora quiero pasar, vivimos en un mundo de guerra.
Esto me lleva al versículo 5 y ahí acabamos versículo 6. Pocas palabras aquí, el versículo 5 nos muestra que Dios salva a su pueblo de los necios. Que quiere Dios, el Espíritu Santo, enseñarnos acerca de este mundo que está en guerra, está en conflicto. Toda persona inconversa será llevada al lugar de gran temor cuando enfrenten al Dios que lo rechaza. Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú los avergonzaste porque Dios los había rechazado. La conciencia que Dios ha puesto en nosotros para recordarnos, ¿no? Y no hay cómo suprimir, sea que niegas a Dios, tu conciencia te recuerda que hay un creador. Puedes negar con tus labios, pero tu conciencia te dice que hay Dios, que Dios existe. Y luchas con esa idea en lo más profundo de tu corazón. Pero lo que voy a decir es que el reloj no se detiene. Vas a enfrentar a Dios. El versículo 5 muestra esto. Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto. Llegará el día en que temerán a Dios. Aunque hoy día en este mundo ellos muestran lo contrario, su rechazo a Dios. Pues en este mundo vivan como ateos, como agnósticos, es temporal. No me acuerdo quién citó o dijo, en el infierno no hay ateos. Aunque en este mundo digan que son ateos, porque la única luz, la única esperanza que tenía en este mundo lo rechazaron. Y no puede haber esperanza más allá. Y aquí hay tres problemas en un mundo que está en conflicto con Dios y con el pueblo de Dios. Que el pavor se va a apoderar de ellos. Terror. Aquí ahora no tiene miedo, pero llegará el espanto, dice el versículo 5. Allí tiemblan de espanto. Para aquellos que no reverencian, no honran a Dios en este mundo, pero estarán aterrorizados. Isaías capítulo 57, versículo 20 al 21 nos dice: los impíos son como el mar turbulento y agitado, porque no pueden estar tranquilos, sus aguas arrojan cieno y lodo, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Un pasaje muy conocido. En segundo lugar, la derrota para el enemigo es seguro, porque Dios dice esparció los huesos del que acampaba contra ti. Ahora, esto es una promesa por el pueblo de Dios, pero también es un horror que se aproxima para aquellos que niegan y siguen en conflicto. La Biblia dice que el hombre es enemigo de Dios. El hombre no está en paz con Dios. Hablando, el necio no tiene paz con Dios. Cristo es la paz. Y Cristo dice: edificaré mi iglesia. Por más que el necio siga negando, ahora al necio se le apodera la desgracia. Tú los avergonzaste, dice el texto. Dios los ha rechazado, los ha despreciado. Esta es la última desgracia que se ha apoderado de los enemigos de Dios. Dios los ha despreciado, los va a esparcir, como dice aquí. Ahora, esa palabra significa desprecio, desaparecer. Dios aquel día no va a tener, o el pulso no va a tambalear. Los humillará, los terminará. Para el hombre, el pavor, el terror, la derrota es seguro. La deshonra en el lago de fuego es seguro. Por último, mi último encabezado, hermanos. Vivimos en un mundo maravilloso si conocemos al Señor. El versículo 6 termina: oh, si de Sion saliera la salvación de Israel. Termino diciendo: vivimos en un mundo maravilloso si conocemos al Señor, aunque parece que este mundo está de cabeza, parece que este mundo está cada vez peor. Pero hermanos,
hay esperanza. Ser liberado de los enemigos, de los hombres que te puedan ridiculizar. Y este salmo trata esto. Por eso es una instrucción. David quiere que en su tiempo lo sepan, nosotros lo sepamos. En todo lugar hay guerras y el conflicto hoy día es real. Y el pueblo de Dios espera la salvación. La salvación de Dios, que Dios nos libere. Y es nuestra oración que Dios siga liberando a aquellos que están atrapados en una prisión por causa del Evangelio. Y ahí la diferencia, que Dios está con su pueblo. Ahora, si miramos un poco para adelante, este fue el grito de David para que viniera el Mesías prometido al pueblo de Israel. El anuncio que Moisés había dicho, o lo que estaba prescrito en Génesis. Pero más cercanamente, ahora el hijo mayor de David sería el Mesías, que vendría a ellos, pero el Mesías vino a ellos, y Juan nos dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Pero ha venido el Mesías. Muchos en los tiempos de Jesús murieron conociendo al Mesías. Estaban esperando la consolación de Israel. Ahora sí, hubo una primera venida. Y aquellos que lo recibieron, hubo salvación para sus almas. Hubo liberación. Y eso es para que ellos alaben. Porque al final, no es que el bien triunfa sobre el mal. Es Dios quien triunfa sobre su enemigo, sobre sus enemigos. Por eso David aquí lo pone para que tú y yo lo recordemos, lo memoricemos. Va a haber, hermano, amigo, liberación. Dios promete salvar a su pueblo. No solamente para Israel, porque Israel fue el que traspasó a su Mesías. Pero hoy día es real. Dios sigue salvando. La salvación es del Señor. Dios sigue guardando a su novia, su iglesia. Que se regocije la iglesia. Por eso termina diciendo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Este salmo es un salmo de clamor, de anhelo, de esperanza. Como conclusión, regocijémonos, aun cuando este mundo es perverso, es un mundo que no está en paz para con Dios. Tengamos esperanza, estemos firmes, estemos gozosos, anhelando siempre la venida de Cristo. La pregunta para ti, amigo, hermano, es, ¿estás listo para la venida del Señor? ¿Anhelas la salvación de tu alma? ¿Estás listo para que Dios te restaure? Porque dice, cuando Dios restaure a su pueblo cautivo, no pasará mucho tiempo hasta que esto se cumpla. Hemos cantado el himno, cara a cara espero verte. ¿Por qué lo cantamos? Porque llegará el día que pasaremos a estar con Jesús. Siempre decimos, Jesús viene pronto. Maranata. Hasta entonces, regocijémonos, maravillémonos. Maravillémonos. Y vivamos para ser testigos y ver a Cristo transformar miles de personas en un mundo caído. En un mundo donde los perdidos pueden nacer de nuevo, como lo hemos sido nosotros. Este es el mundo maravilloso que Dios nos ha dado. Hay dolor, sí. Hay gozo verdadero. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por darnos las bendiciones espirituales en tu Hijo, en tu reino. Y gracias por recordarnos a través de este salmo quiénes éramos en el pasado y quiénes somos ahora. Que tu palabra tenga, oh Padre, un propósito para con los tuyos. Pero también tenga un propósito de salvación, de conversión, de regeneración, de arrepentimiento para aquellos que no te conocen. Que puedan invocar tu nombre de corazón, de verdad, con sus labios. Que vengan en arrepentimiento, que busquen la salvación que tú estás ofreciéndoles en tu Hijo amado, que puedan encontrar
la salvación. Y tú dices, todo aquel que viene a ti no le echas fuera. Señor, no nos asombra cómo está el mundo, porque sabemos la descripción del mundo a través de tu palabra. Pero aún así, oh Dios, nos das momentos de alegría como esto. En tu presencia hay plenitud de gozo. Por momentos, oh Dios, disfrutamos, nos gozamos como si estuviéramos en tu presencia, cara a cara, aunque no lo estemos. Pero llegará el día en que te contemplemos cara a cara y nuestro gozo será completo, será perpetuo. Tu pueblo anhela tu retorno. Tu pueblo debe prepararse para ese día. Salva, Señor, a tu iglesia perseguida en el mundo entero. Señor, libera a aquellos que están enfermos también, como este salmo lo promete. Gracias te damos. En Jesús te pedimos todo esto. Amén.